Bienvenida a la video reseña de Sword of the Berserk, La Furia de Guts. En este análisis exploraremos a fondo este juego exclusivo de Dreamcast que nos sumerge en el sombrío mundo de Berserk. Acompáñanos mientras repasamos la historia, el gameplay, los aspectos visuales y sonoros, así como nuestras impresiones generales sobre esta experiencia única. Prepárate para adentrarte en la lucha épica junto a Guts, Puck y Casca en su búsqueda de redención y venganza. Berserk de Kentaro Miura es sin duda uno de los mangas más importantes jamás creados. Es una épica oscura de fantasía sombría implacable que abarca cientos de capítulos de acción, de caza de demonios y cautivadoras relaciones interpersonales. A pesar de comenzar en 1989, Berserk aún no ha sido terminado debido a su intermitente programación de publicación, pero aún así ha logrado inspirar una miríada de otras obras, incluida la querida serie Dark Souls, y prácticamente cualquier cosa con un protagonista con una espada enorme. Naturalmente, su éxito llevó a adaptaciones de anime y películas, así como a mercancía y videojuegos. Sword of the Berserk Guts. Rage cuenta una historia exclusiva y completamente nueva dentro del canon existente. Sword of the Berserk fue exclusivo de Dreamcast y se lanzó primero en Japón el 16 de diciembre de 1999 como Berserk Millennium Falcon Arc Chapter, a Shenmue por 13 días. Esto es notable ya que ambos juegos contienen algunos de los primeros ejemplos de lo que se conocería como el evento rápido moderno. El juego fue desarrollado por Yuke's, una elección inusual considerando que su experiencia radica principalmente en juegos de lucha. El juego se lanzó en marzo de 2000 para América del Norte y en mayo de 2000 para Europa, lo cual es sorprendente dada la historia de Berserk en América del Norte. El manga no se lanzó oficialmente en América del Norte hasta 2003, por lo que la única exposición que tuvo cualquier persona a Berserk fue la adaptación de anime de 1997 del Arco de la Edad Dorada, que cubre los volúmenes 3 al 14 del manga. Sword of the Berserk tiene lugar durante el arco del Halcón del Imperio del Milenio, entre los volúmenes 22 y 23 del manga, específicamente, por lo que cualquiera que estuviera jugando el juego en América del Norte en ese momento seguramente estaría confundido. El juego ofrece resúmenes de personajes importantes y momentos del manga, pero no profundizan lo suficiente como para ser útiles. La historia de Sword of the Berserk comienza con Guts, Puck y Casca, mientras continúan su viaje hacia Elfhelm, el hogar de Puck, en busca de una forma de curar a Casca. En el camino rescatan a una artista ambulante llamada Rita de un grupo de bandidos, quien los anima a detenerse en el pueblo cercano para ver su próxima actuación. Una vez que llegan, resulta que el pueblo está afectado por una terrible plaga que convierte a las personas en mandragorans, terroríficos monstruos similares a plantas. Después de que Guts derrota a un miembro del grupo de Rita que mutó en un mandragoran, el líder del pueblo, Balzac, le ofrece a Guts un trabajo si Guts puede obtener un corazón de mandrágora de una planta de mandrágora completamente desarrollada, usará sus poderes restauradores para crear una cura para Casca. A pesar de desconfiar de Balzac, Guts acepta y se dirige al pueblo infestado de mandragorans donde supuestamente se puede encontrar el corazón. La historia fue escrita por el propio Kentaro Miura y se nota, especialmente en cómo plantea un intrigante paralelo entre las luchas que enfrentan Guts y Balzac en relación con quienes aman. Desafortunadamente, termina cayendo en comparación con el material fuente debido a su extraño ritmo y pobre dirección de escena. Las escenas de corte en Sword of the Berserk son largas, algunas durando más de 10 minutos, lo que las hace sentir en conflicto con la jugabilidad de Hack and Slash. Las escenas en sí mismas tampoco son emocionantes, ya que la mayoría involucra a dos personajes parados hablando entre ellos. Como resultado de que Eidos Interactive maneje la publicación del juego, el doblaje al inglés del juego no hay opción de idioma japonés en el lanzamiento norteamericano. Es sorprendentemente decente, con destacados actores de voz como Michael Bell Raziel en Legacy of Kain, con Clark Liquid Snake en Metal Gear Solid y Pop. El flujo de juego de Sword of the Berserk no es diferente a un juego de golpear y golpear o Dynasty Warriors en cada etapa,
se te encarga abrirte paso a través de hordas de mandragorans, demonios y soldados, mientras avanzas por entornos lineales hacia una pelea de jefes inevitable. Equipado con su icónica espada Dragon Slayer y una serie de herramientas cortesía de su brazo prostético, Guts tiene un arsenal respetable para luchar. 2 botones están dedicados a diferentes ataques de corte, con opciones para ataques de salto y movimientos de control de multitudes también disponibles. Las herramientas disponibles para Guts incluyen un cañón de brazo muy poderoso, bombas que sirven como control de multitudes efectivo, polvo curativo para curar heridas al instante y cuchillos arrojadizos. Todos estos, excepto los cuchillos, tienen un uso limitado, por lo que deberás recolectar más rompiendo cosas en el entorno. Incluso Guts tiene la opción de envainar su espada para moverse más rápido y usar sus puños, así como un accesorio de ballesta, aunque estas son opciones débiles idealmente destinadas para objetivos únicos en espacios estrechos. Todo se desmorona debido a un problema crítico. Sin embargo, cada vez que la espada de Guts golpea una pared, rebotará en la pared y detendrá a Guts por completo, dejándolo abierto al ataque durante varios segundos. Entre el tamaño masivo de la espada de Guts, su tendencia a balancearse en amplios arcos, y el hecho de que la mayor parte del juego se desarrolla en espacios incómodamente estrechos sin control de cámara. Esto convierte lo que normalmente sería un paseo sin pensar en algo completamente enloquecedor. Es desconcertante presenciar cómo Guts lucha constantemente por usar su arma característica y arruina la fantasía de poder que debería ser inherente al controlar a una fuerza de la naturaleza como Guts. La única verdadera solución para esto es el modo Berserk, que se activa al hacer o recibir suficiente daño, lo que hace a Guts invencible, más poderoso y evita que su espada golpee las paredes hasta que se agote. El elenco principal se ve detallado de manera agradable, manteniéndose fiel a sus apariencias originales, mientras que los diseños de monstruos y jefes son excelentes en general, con muchas imágenes grotescas. Los personajes secundarios, como los aldeanos, se ven mucho peor y tienen detalles mínimos hasta el punto de que parecen carecer de rostros. Los entornos son consistentemente insulsos también, incluyendo pueblos marrones, cuevas y pasillos estrechos, aunque un breve paseo por un bosque nebuloso es lo suficientemente memorable. La música fue compuesta por Susumu Hirasawa, quien también fue responsable de la banda sonora del anime de 1997, y aporta un tono similar al juego. La banda sonora generalmente no se destaca, a menudo siendo eclipsada por el ruido de la acción, pero los temas vocales principales y de cierre suenan melancólicos y evocadores de una manera que encaja perfectamente con Berserk. Los efectos de sonido complementan bien el combate del juego, ya que cada golpe que aterrizas suena extremadamente crujiente y satisfactorio. Esto se amplifica cuando estás en modo Berserk, ya que tus golpes aterrizan más rápido y desmiembran a tus oponentes, desatando géiseres de sangre brutalmente satisfactorios. Sword of the Berserk Guts Rage habría funcionado mejor como una película o OVA que como un juego. Su principal atractivo es la historia exclusiva que cuenta, por lo que la jugabilidad débil termina sintiéndose como un obstáculo. Solo dura unas pocas horas con un puñado de extras desbloqueables como un modo de lucha contra jefes y un minijuego protagonizado por Puck, por lo que expandir la historia en una película completa habría sido realizable sin perder mucho. Los fans curiosos probablemente estarán mejor viendo las escenas de corte del juego en línea y pasando a los juegos posteriores de Berserk. Gracias por unirte a nuestra reseña de Sword of the Berserk, la furia de Guts. Esperamos que hayas disfrutado explorando este título junto a nosotros y que nuestras opiniones te hayan sido útiles. Recuerda suscribirte para más contenido de videojuegos y deja tus comentarios sobre qué juegos te gustaría que revisemos a continuación. Hasta la próxima aventura. We both want to go. Please, please, please. Oh, please, come on, let us go. Let's live a little. Come on, Gatsu. Please. Sure, whatever. We need to get food anyway. I'm starving. Yeah! Hear that, Casca? Yippee! He said we're going. I only got a glance, but I'm sure that guy in the wagon. Like a
retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with the cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it. There she is! Hey, look, guys! Ready, Iruko? Jump! Ta-da! And now, here comes our main event. The Strongman Jaw! That's the guy. He's possessed by the Mandragora! Damn monster! The Mandra what? Get the hell out of our town!